En el marco del proyecto En Acción, el mundo del trabajo, entre discursos y realidades de ayer y de hoy, los estudiantes de la sede Locos Bajitos realizaron 3 entrevistas a Daniela Mondelo, museóloga y gestora cultural acerca de las condiciones laborales de los obreros en principios del siglo en la calle Nueva York de Berisso, a Tomás, trabajador actual de YPF, para conocer la situación laboral, y a Juan Carlos Vicente, excongresal nacional de SUPE Ensenada entre 1986 y 1991. Preguntas para Daniela. ¿Cuáles fueron los movimientos obreros de esa época y por qué se generaron? Lo que se generó fue más que todo porque el extranjero, las migraciones extranjeras, para hablar bien, venían con una cultura laboral que nosotros no teníamos, que el criollo no tenía. Entonces le llamaba poderosamente la atención la sumisión que tenían, cómo agachaban la cabeza. Entonces ellos decían, ¿cómo que no tienen un día de ocio? ¿Y cómo haces para irte a la Paulino a bailar y a los picnic y a tomarte un vino? No, tenemos que tener derechos laborales. Y bueno, empecemos, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Hagamos la huelga, 49 días de huelga. Hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo NN flotando en el canal. NN porque como eran extranjeros y no estaban documentados. Y que ahí fue cuando Juan Domingo Perón, que era ministro de Guerra, como les comenté hoy, y era secretario de Acción Social y Trabajo, decide tomar la ley de sillas, que era de Palacios, que era socialista, no era peronista, toma esa ley, la modifica, generándola un poco más moderna, y dice, sí, le damos esta ley, que trabajen sentados, que tengan carpeta médica, que tengan el mes de maternidad, que tengan una semana de vacaciones y que pasadas las 10 horas le paguen el doble como hora extra. Después entró el medio aguinaldo y otros derechos laborales que en la actualidad tienen vigencia y que estamos con muchísimo riesgo de perder. Eso quiero dejarlo en claro, sí. Porque reiteramos la misma historia que vivieron los que hoy les mencioné y denominé los esclavos del siglo XIX. ¿Cuáles eran las maneras de reclamar de los obreros por las malas condiciones laborales y salariales? Las huelgas, que recién se las mencioné, es pintar las paredes hablan, hoy se los comenté, o paro. Retención de tareas. Retención de actividades, quedarse cruzado de... ¿Sabes lo que hacían? Dejaban la noria andando y las latas se estrellaban contra los azulejos que parecían disparos. Hacían... estallaban contra los azulejos y perdían un montón de plata. Entonces decían, no, vamos a darlo, vamos a decir que negociamos, y empezaban a ceder. Pero fíjate la ganancia que tendrían, que nunca cerraron los frigoríficos, cerraron después con las economías neoliberales. Y hubo muertos, costó vidas. Por eso que la sumisión nunca, no sé, con besitos en la frente nunca se ganó una ley laboral. ¿Qué información tiene usted sobre la participación de mujeres y niños en el ámbito laboral? ¿Y tenían el mismo derecho que los hombres? No, la mujer ganaba menos. Que eso también era lo que se estaba reclamando. Porque a las mujeres las tomaban ponerle en la parte del oficio de tripería. ¿Pero por qué? Porque tenían la mano más chiquita y tomaban a chicos chiquitos porque el tajo era menor y hacían más rápido en sacar las tripas del animal. La mujer era la que organizaba el conventillo, es decir, la parte social la organizaba la mujer. Un velatorio, una persona ahogada, el reconocimiento del cuerpo, ayudar a un vecino que se le había incendiado la casilla. Eran muy activas las mujeres, pero era más que todo en forma colectiva, no porque eran mujeres tenían prioridad o más respeto, todo lo contrario. ¿Cree que con los reclamos como los de esa época lograremos no perder los derechos conquistados? Mira, desde el punto de vista que ustedes decidieron terminar la secundaria, yo tengo la esperanza de que eso no se pierde. Es buenísimo lo que están haciendo. Y no pierdan la sonrisa. Hoy caminaban y se escuchaba la carcajada y es un escudo. Vale la pena. Es tener un futuro,
que no se los quite nada ni nadie. No se pierde lo que se lucha, no se pierde. Cuando la sumisión te doblega, ahí lo perdés. Y a salir a militarla, yo la milito. Yo soy del 63, mis compañeros murieron en Malvinas, mis compañeros de secundaria, Horacio Húngaro fue compañero mío de la Noche de los Lápices del Normal 3, la hermana compañera de mi hermano. Entonces no podemos perder más derechos. Y depende, porque la bandera se las pasamos a ustedes. Es así. Y un museo, y bueno, un museo es un disparador. Pero apropiense del museo, vengan a dar charlas, vengan a hablar de los derechos laborales, no hay problema. No hay problema. Bueno, Tomás, gracias por tu entrevista. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál es tu situación laboral actual? Mi situación actual, yo soy técnico mecánico oficializado, parte de mecánica de asfalto. ¿YPF? ¿Trabajas en YPF? Claro, en la refinería de YPF. ¿Cuántos años hace que trabajas en ese lugar? En este año en asfalto, hace 3, pero hace 12 años que trabajo como mecánico en la refinería. ¿Y cómo te sentís ahí? ¿Cómo estás? En este momento estamos mal porque el gobierno actual quiere cerrar la planta de asfalto y en la cual el trabajo se encuentra gravemente comprometido. O sea que tu trabajo peligra. Sí, el mío y el de 200 personas más. ¿Sentís que tus derechos laborales no son respetados? En este momento sí, porque el sindicato actual está haciendo lo posible para que no haya despidos masivos, pero bueno, ya nos están diciendo de que de parte del gobierno están pidiendo una baja significativa. Así que te diría que 50 y 50. ¿Crees que el sindicato podría hacer más? Creo que no, porque las herramientas de la CGT no están siendo aplicadas correctamente, así que digamos que un sindicato no puede ir en contra. Es un orgánico. En caso de que continúes en tu trabajo y si se aprobara la reforma laboral, ¿qué pensás vos de eso? Y creo que es un derecho que pierde el trabajador abismal. Nosotros, por ejemplo, laburamos 8 horas diarias, todos los días, porque es lo que te rige la refinería por la ley de hidrocarburos. O sea, laburar 60 horas semanales, que te recorten las vacaciones, que te paguen como quieran, me parece que creo que a nadie. Y nosotros también estaríamos gravemente afectados. Más que nada nosotros por la ley de hidrocarburos. Pero bueno, es algo que espero se pueda revertir. Aunque tenemos más. Que no se apruebe. Claro, sería lo más lógico, ¿no? La gente que uno vota para que esté sentado en una banca, vote bien. Y más como te digo nosotros, más que nada por la ley de hidrocarburos. ¿De qué manera reclamarías vos para que no se apruebe esa ley? Y nosotros como trabajadores, las únicas herramientas es salir a marchar, salir a cortar una puerta de algún lado. Adentro de la refinería no se pueden hacer paros, porque se aprobó una ley para no poder hacer paro en la refinería, pero sí por nivel laboral con las guardias mínimas. Eso sí, haríamos una medida de fuerza así, con guardias mínimas y salir a marchar. Esperemos que no se apruebe. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, Tomás, te agradezco por la entrevista. No, bueno, muchísimas gracias a vos. Buenas tardes, acá estoy con el señor Vicente Juan Carlos, de 80 años. El señor fue congresal nacional de Supe Ensenada en el año 1986-1991. Bueno, desde ya agradecemos la participación para esta entrevista. ¿Por qué decidió integrar un gremio?
Bueno, la cuestión es que, buenas tardes primero, la vocación de defensa de los trabajadores viene creo que de nacimiento y por añadidura de mis padres, de mi madre y de toda mi familia. Entonces yo cuando tuve la oportunidad y la buena predisposición de los gremialistas que estaban acompañándome, asumí como congresal nacional en el año 86. ¿Cuál fue el logro de la comisión directiva? El logro fue mantener los derechos de los trabajadores a como sea posible. En esa época teníamos un gobierno bastante accesible, entonces no era muy difícil, pero siempre estuvimos en la lucha. Cualquier cosa, parábamos la planta, hacíamos retención de tarea para poder tener conversación con los personajes que manejaban la empresa en esos momentos. ¿Qué es lo que recuerda de su paso por el gremio? Bueno, lo que recuerdo es que yo tenía en ese momento, dentro de la planta de YPF, tenía que defender a los compañeros igual que ellos me defendían a mí. Entonces vi la oportunidad de ingresar a una comisión y bueno, y integramos la comisión en el año 86 al 91 con muchos logros. ¿Cómo define a un sindicalista de su época a la actual? Bueno, no hay forma de calificar a los sindicalistas porque yo estoy retirado hace muchos años del gremio y de la empresa, yo ya soy jubilado, pero yo lo único que puedo decir es que la época que estuve yo en el gremio, junto con los compañeros, era lucha, lucha y lucha, y lo más importante que existía era la defensa de los trabajadores y que no pierdan ningún derecho de los que habían conquistado. ¿Qué opina de la reforma laboral que se está proponiendo? Bueno, la reforma laboral que se propone es como las antiguas, como la de ahora, como la del año 5500, de todas las reformas que proponen los gobiernos, siempre son para quitarle los derechos a los trabajadores. Entonces yo, ¿qué puedo opinar? Opino que no está bien, no es necesario. Hay que hacer algunos ajustes nada más, como por ejemplo darle bien un sueldo al trabajador. Después la reforma es todo mentira. Bueno, y por último, si usted seguiría siendo sindicalista, ¿cuál sería su lucha? La lucha sería siempre la misma hasta el día que me muera. Defender los trabajadores, defender los derechos que se conquistaron y luchar y luchar y luchar, que es todo lo que se debe hacer en un gremio. Olvidarse de la política, olvidarse de todo. Hay que luchar, luchar y luchar por los trabajadores.